Buenas tardes, Melanie, ¿cómo estás? Buenas tardes, súper bien aquí con un poco de calor, la verdad, pero dispuesta para comenzar nuestro podcast desde el balcón. ¿Qué tenemos para hoy, querida Melanie? Hoy día tenemos diferentes conceptos que vamos a estar trabajando sobre un tema que es fundamental en nuestro país, en nuestro territorio, pero también en todo el mundo, que es la educación. Vamos a trabajar un poco los conceptos de currículum, evaluación, el aprendizaje, la enseñanza y cómo esto se va dando también en nuestro territorio y qué es lo que nosotros podemos ver también desde esa perspectiva, desde esa mirada. Para iniciar, queremos desafiarnos, fue una conversación súper profunda que tuvimos en torno a cómo diferenciar la educación de la enseñanza. Exacto, tenemos ahí dos conceptos que tienen una línea muy fina para distinguirlos o diferenciarlos. ¿Qué es lo que vamos a entender por enseñanza y qué es lo que vamos a entender por educación finalmente? Bueno, desde nuestros análisis y conversaciones hemos llegado a la conclusión de que la enseñanza es aquello que nos permite transmitir algún conocimiento, la sabiduría es una transmisión de saberes hacia un otro ser. Y por otro lado también tenemos lo que es la educación. Y la educación quizás puede ser entendida como una forma de estimular y potenciar las habilidades o capacidades que tenga un individuo, ya para llegar y lograr también este desarrollo de manera integral. Es súper importante. Exacto. Lo llevamos también a diferentes áreas educativas que van a lograr este desarrollo integral. Excelente. Y ya que tenemos lista la diferenciación entre enseñanza y educación, tenemos que entrar ahí de un punto crítico, de forma crítica más bien dicho, a todo esto que es como la columna vertebral, ¿cierto?, de la educación formal tradicional en nuestro país, que es el currículum. Exacto. Y ahí entramos también, yo siento, a un plano mucho más crítico, como mencionabas tú. Es un plano más complejo de evidenciarlo desde fuera, más bien porque lo que se va a plantear en el currículum y lo que se va a llevar a cabo finalmente es muy diferente de acuerdo a las diferentes realidades que tenemos. Lo vamos a ver distinto en los contenidos, en las propias asignaturas. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, yo siento que los contenidos, y lo conversábamos tras bambalinas, tienen que ver con que hay una poca actualización sobre lo que realmente se necesita aprender para estos tiempos. Hemos vivido procesos históricos recientes como la pandemia, como el estallido social, y son miradas críticas que no se han integrado en profundidad y con un sentido, sobre todo artístico, en este currículum. Entonces, siento yo desde mi percepción que estamos abordando en la educación, repitiendo algo que a nosotros mismos nos tocó en nuestro tiempo de estudiantes aprender para luego desaprender también. Exacto. Eso es súper importante. Por lo tanto, siento que está obsoleto, está como un poco añejo, está excesivamente prolongado el uso del currículum que llevamos hasta este momento, porque carece de un sentido de apropiación con la cultura contemporánea. Exacto. Siguiendo un poquito tu línea, en el currículum vamos a tener todos estos contenidos que son necesarios para este Ministerio de Educación, ¿cierto? Vamos a tener, como decías tú, la columna vertebral de todos los contenidos que se tienen que abordar durante el año escolar, ¿cierto? De acuerdo a cada una de las asignaturas. Sin embargo, como tú bien mencionas, nos quedamos un poquito atrás con esta enseñanza ya más actualizada a lo que realmente es nuestro entorno cotidiano real actual. Nos quedamos un poquito atrás, seguimos mencionando, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo y enseñando cosas que vienen de hace muchos años atrás, y por lo mismo la educación también se vuelve un poco aburrida, quizás, como dirían los estudiantes, para ellos mismos. Y yo creo que también para los docentes, porque el hecho de replicar año tras año las dinámicas, los contenidos, también hay
hay un dejo súper importante de la creatividad en la forma de cómo estos contenidos, bueno, sabemos que también existe la interdisciplinariedad que se puede aplicar, ¿cierto? Según también el criterio de los colegios, de sus direcciones y del personal del equipo docente. Cuando se da este punto de encuentro, hay un aprendizaje experiencial y significativo en la comunidad educativa, tanto para niños y niñas como para los profes. Sin embargo, el aferrarse a estas estructuras tradicionalistas que ya realmente están fuera de nuestro alcance cultural actual y que en el fondo nos coartan en el fondo, nos coartan mucho el hecho de poder realizar nuevas metodologías y de aprender nuevos contenidos y de vincularnos de una manera muy profunda con lo que realmente sí tiene sentido. Pero pasa algo súper importante y acá como que voy al punto personal porque ocurre que en nuestro alrededor pasan todos los días cosas. Pasan todos los días cosas que se transmiten en la tele, en las redes sociales, en la radio, en el diario, qué sé yo. Pero hay cosas que ocurren en el territorio. Y siento que por la falta de fomentar el pensamiento crítico en las escuelas y por el agarrarnos a estas estructuras que ya no nos sirven tanto, dejamos de ver lo que es realmente esencial e importante. Y eso es peligroso, porque estamos perdiendo mucha biodiversidad por pavimentar, por cortar, por talar, por el extractivismo y por muchas cosas. Quizá me estoy yendo de la rama un poco, pero siento que también obedece a una necesidad de poder vincular de una manera más consciente y con sentido la educación. Sí, de hecho cuando lo estabas mencionando, yo creo que quizás en este momento puede sonar un poco descabellado, porque venimos también con este proceso de currículum ya establecido hace muchos años, con estructura de lo que es la educación acá en Chile, pero como bien dices tú, es importante adecuarla a la actualidad, a lo que es realmente importante ahora, y también trabajar en enseñanza y también aprendizaje activo, experiencial, y que sea realmente significativo para el estudiante y también para el docente. Ya, yo creo que en ese aspecto el currículum sí es importante, tiene también sus cosas positivas, porque va a determinar un poco cuáles son los contenidos básicos que debemos ver, pero sí creo también, y que es la parte un poco negativa, es la extensión quizás de estos contenidos y cómo esto nosotros lo llevamos a la realidad. Cómo hacemos este paralelo entre contenidos y cómo esto yo lo voy a utilizar en la vida real. Cómo lo llevo a un aporte, a algo que sea significativo para mí y para un otro también. Hacerme agente participativo y activo de mi comunidad, de mi territorio y llevar la educación desde ese aspecto, desde ese punto de vista. Yo creo que sería mucho más interesante para el estudiante, para el docente y también generaría ahí una construcción interdisciplinaria, una construcción integral para el estudiante, porque no solamente vamos a estar enfocándonos en los contenidos propiamente tal, claro, sino en formar valores, en formar conciencia, en formar y compartir también todo lo que va a ser este aprendizaje, este vínculo territorial, esta experiencia, y cómo lo vamos a llevar a la actualidad y a lo real, a ser un agente participativo de mi comunidad. Sí, y ahí es donde nos estamos acercando un poco a lo que sería nuestra propuesta de cómo resignificar esta parte de la educación que también nos inquieta mucho como artistas educadores, porque sabemos lo importante que es la vinculación de las infancias y de los adolescentes en este caso con el territorio, con la cultura local, porque la cultura va mutando y va cambiando cada unos cuantos kilómetros. Es cosa de ver las realidades, cuántas realidades ocurren al mismo tiempo en una sola comuna. Considerando también la extensión de nuestro país, que entre norte y sur la distancia es abismal, no es un territorio concentrado, sino más bien muy extenso, muy largo. Sí. Y eso también significa 1 millón de culturas, de
de costumbres, de cambio de lenguajes. Por lo tanto, lo territorial se convierte en algo esencial para que nosotros podamos educar desde una experiencia, desde un contenido con sentido y desde una participación activa en la comunidad. Yo creo que una propuesta súper interesante ahí para la educación actual, desarrollar esta educación territorial, puede ser a nivel comunal, y también intercambiar lo que es esta educación y todo lo que es aprendizaje y enseñanza del territorio, y compartirlo también con otras comunas, con otros territorios, enriquecernos y vincularnos. Uh-huh. Desde nuestro rol de meso. Exacto. Sí, hay tanto que ofrecer, que indagar, que vincular, que potenciar, que interconectar, desde lo patrimonial, lo cultural, desde la identidad, desde la antropología, de cómo el estudio de nuestra propia tierra, de nuestro propio suelo, de nuestra cultura, nuestros vecinos, nos puede ayudar a tener a complejizar también nuestro punto de vista respecto al territorio, y cómo también la cultura es una responsabilidad nuestra, que esta cultura prevalezca y vaya transmitiéndose en los más pequeñitos. Exacto. Yo creo que también lo importante ahí es la interdisciplinariedad. Creo que juega un rol fundamental para lograr este ideal que tenemos de educación. Uh-huh. Lograr este ideal es importante los roles que vamos a tener desde los contenidos, desde las diferentes asignaturas. Quizás también orientar y cambiar un poco estas asignaturas, quizás no enfocarlo tanto al lenguaje como tal y hacerlo de manera más integral. Y también, creo yo, van a encontrar los estudiantes un sentido de pertenencia más pequeño aún dentro del establecimiento, que va a ser cuál es mi rol en esta ideal de educación. Sí. Vamos ahí con un gran sentido de importancia. Hay que darle importancia a este tema. Tiene que ser algo de lo que se hable más y algo que se trabaje. Sí. ¿Y cómo evaluaríamos este podcast? Es difícil, pero mira, yo creo que lo importante de la evaluación siempre es lo procesual. Porque si vamos a enfocarnos también en lo que es el resultado, dejamos de lado también todo lo integral y todo lo enriquecedor que se vuelve este proceso, este intercambio de ideas, estas cosas espontáneas que van ocurriendo. Sí, eso. Exacto. Claro, en el programa se vio, por ejemplo, lo que nosotros estuvimos hablando, pero igual habíamos reflexionado, hemos tenido otros espacios, pero bueno, es como que creo que la evaluación sí va a ser importante que la apliquemos, pero desde un enfoque diferente. Uh-huh. Sí. Quizás salirnos un poco de la estructura de la evaluación como resultado, sino como proceso y lo enriquecedor que se vuelve. Sí, igual. Y quizás también armar una pauta colaborativa con el equipo, con el director, para que también desde ese lugar nosotros tengamos más claridad cuáles son los objetivos que nosotros hemos cumplido o no, o cuáles están por lograr, para que podamos tener ahí un aterrizaje sobre en qué punto de la ruta nos encontramos. Exacto, porque tú sabes cuál es el objetivo final, pero cómo llegas a ese objetivo siempre va a ser distinto de una persona u otra. Sé dónde tengo que llegar, pero el cómo va a depender exclusivamente de mí. De mí, de mi proceso, de mi ritmo, de mis intereses, de mi intercambio con otros. Con otros, que eso es súper importante y que también es primera vez que lo aplicamos de una manera quizás más extensa y profunda. Exacto. Por lo tanto, yo evalúo nuestro podcast como una instancia enriquecedora y súper agradable de aquí desde el balcón, con las plantas. Sí, para mí también ha sido un proceso enriquecedor y muy motivador para seguir intercambiando experiencias desde
un lugar tan lúdico, vincular y de mucho análisis. Sí.